Bienvenidos a Radio Visual, programa de audio y video del Centro Cultural Toda la Teoría del Universo. Hoy inauguramos un programa dedicado a explorar las intersecciones entre las artes y las tecnologías en la provincia de Concepción, un territorio donde la creatividad florece a medida que los intereses, las ideas y las visiones de nuestros artistas, exploradores y experimentadores se despliegan. Aquí, el arte trasciende lo medial, convirtiéndose en una fórmula para comunicarse con lo invisible. Este espacio es una invitación a reflexionar sobre cómo las tecnologías, entendidas como una extensión de nuestra humanidad, se entrelazan con las prácticas artísticas locales, generando nuevas formas de expresión y conexión con nuestro entorno. Nos encontramos en el acogedor galpón de la confitería. Muchas gracias por albergarnos en este espacio inspirador. Y también queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, Seremi Bio Bio, cuyo apoyo ha hecho posible que este programa se convierta en realidad. Entonces, para comenzar este programa que irá en formato podcast y video a través de YouTube y Spotify, hoy exploraremos el trabajo de un artista cuya obra navega en las intersecciones entre naturaleza, tecnología y materialidad, estableciendo puentes entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo no humano. Nuestra invitada investiga y teje conexiones entre las infraestructuras humanas y las entidades no humanas, desentrañando la influencia cósmica del Sol y su impacto en nuestra percepción del tiempo y espacio. Como artista visual, educadora experimental e investigadora, se sumerge en las geometrías y ecologías cósmicas, intersectando con la filosofía andina. Su trabajo reciente explora los paisajes postnaturales, desentrañando las poéticas y políticas de lo visible e invisible, repitiendo lo mismo, cuestionando la relación entre ecología y economía en un mundo postcapitalista y post-extractivista. Desde una perspectiva decolonial y múltiple, su obra nos invita a reconsiderar nuestras nociones de tiempo y espacio y a reflexionar sobre las ecologías oscuras del paisaje tecnológico y energético de lo contemporáneo. Su enfoque en la coexistencia de lo real, lo imaginario, lo natural y lo artificial crea un código profundo y complejo que desafía nuestras percepciones y nos impulsa a pensar más allá de lo evidente. Hoy, en nuestro primer radio visual, nos acompaña Elisa Balmaceda. Hola, Elisa. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también aquí. Gracias por la invitación y por esa presentación. Sí. De hecho, la quiero para tenerla. Esta es muy bonita. Bueno, para comenzar, como dije al principio, en la introducción del programa, este es un programa que trata más o menos de que conversemos sobre la práctica artística un tanto en el territorio de Concepción, en la provincia más que nada, no podría decir todo el territorio del Biobío. Y bueno, tú llegas viviendo aquí 5 o 6 años más o menos. Sí, desde fines del 2018. Pero bueno, para que te vayamos conociendo, sería bueno que comenzáramos primero como por dos cosas que me interesaría siempre preguntarle a todos los artistas que pasen por aquí. Una, que es como la más obvia, que es como la presentación. ¿Cómo tú llegaste, por ejemplo, a estudiar artes visuales? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Y de dónde se genera tu imaginario para trabajar en artes mediales? Uh-huh. Sí, justo últimamente he pensado mucho en eso, como creo que me marca mucho, o sea, mi sensibilidad como el lugar donde crecí, que es una zona, una zona rural, pero muy liminal, a las afueras de Santiago, que por una parte, claro, tienen como mucha más presencia que en la ciudad, obviamente, como de las entidades no humanas, y crecí a los pies de un cerro isla, y bueno, sí, como con mucho contacto con la naturaleza. Pero al mismo tiempo era un lugar al ser liminal y estar a las afueras de la gran metrópolis, de muchos depósitos basurales, depósitos de chatarra electrónica, y de hecho, bueno, eso sumado a que desde muy chica siempre tuve como un acercamiento a las artes, siempre estaba pintando, cosas que ya no hago mucho de hecho, pero pintando, dibujando. Y luego cuando estudié artes visuales, la licenciatura, hice mi examen de grado usando material, investigando un poco un depósito de chatarra electrónica que estaba como a 10 minutos de la casa. Pero tú ya sabías que querías estudiar artes visuales. ¿Cuándo se despierta ese clic así como, ya, esto es lo mío? No,
la verdad es que en ese entonces como que sí, no estaba tan convencida, porque además me gustaba, a mí me fue muy bien en la prueba de aptitud en matemáticas, no tanto en la parte humanista. Y sí, no estaba tan convencida y yo creo que también de alguna manera la sociedad, el entorno, como que tenía esta idea de que quizás no era tan viable o tan rentable estudiar artes. Entonces sí, no estaba tan segura, pero postulé, lo puse como en tercera opción, yo creo, o segunda opción, la carrera de artes visuales. Pero no sabía mucho qué otra cosa estudiar tampoco. Entonces me acuerdo que postulé a bachillerato, que no quedé, y no sé si era la segunda o la tercera opción, que fue la que quedé, que era artes visuales. Y bueno, y entré un poco escéptica, como bueno, voy a entrar a artes y ver luego qué hago. Y de ahí no salí nunca más. Sí. ¿Te gustó entonces? Sí, me gustó. Bueno, yo estudié en la Universidad Católica, que una de las cosas que me gustó era que no teníamos especialización y yo soy una persona hasta ahora como muy inquieta. Necesito siempre estar como experimentando y descubriendo como nuevas cosas, aprendiendo como nuevos, o usando distintos medios. Entonces sí me gustó que tuve como mucha libertad de experimentar como con distintos medios. Y luego al final hice este proyecto en donde tomé muchas piezas de este depósito o cementerio de chatarra electrónica, que ahora lo recuerdo, esto fue el año, no sé, 2005. Ahora lo recuerdo y era así, yo me metía en estas montañas que eran totalmente tóxicas, eh, a recuperar sí, una cosa muy frankensteiniana, ¿no? Como a recuperar piezas de máquinas y de aparatos que luego las volví a la vida y creé como una especie de escultura cinética o instalación o ensamblaje en donde muchas piezas se movían y activaban distintos circuitos de objetos también encontrados. ¿Y cómo llegaste a esa parte de activar circuitos y objetos encontrados? Digamos que no lo tuviste como un ramo medial en la carrera. No había nada en esa época, al menos a mí no me tocó, como obviamente ahora debe haber y mucho, pero como de electrónica. Sí tuve, por ejemplo, de video, de animación, en programas que de hecho ya no se usan, en Flash. Pero no, bueno, ahí mismo en Talagante, que es donde la zona, como el centro ahí de la parte donde crecí, ahí fui como un lugar donde reparaban, cerca también de este depósito o cementerio, donde estaba Guillermo, lo conocí ahí, que reparaba como televisiones, los típicos locales de reparación de electrónica, como de artefactos y fui, y ahí me hice, o sea, como amiga de él y empezamos a trabajar juntos y él me ayudaba a activar, como reactivar, que era muy cercano a lo que él hacía. Y también al final a veces faltaba una pieza que él tenía una lavadora y la usábamos. Sí, y fue divertido porque después esa pieza la expuse en el Centro Cultural de España y después en una exposición en el Palacio Cultural La Moneda, el 2007 por ahí. Y ahí yo ya me fui a Alemania entre medio y cuando estuve en La Moneda, él tenía que ir tuvo harto tiempo, como no sé, 4 meses. Y entonces él iba por mí como cada tanto a hacerle mantención a este bicho frankensteiniano. Aquí, bueno, es una parte importante también para entender como del tema técnico de las piezas mediales en sí, las piezas mediales que funcionan, se mueven y suenan, que hay que hacerle más atención, o sea, que es un problema que yo creo que tenemos en muchas salas, que no hay montajistas que estén como formados para mantener piezas mediales. O sea, se ha visto en algunas bienales donde las piezas dejan de funcionar y no se pueden reactivar y tienen que ir al artista de nuevo, ¿cachai? Bueno, sí. Eso es harina de otro costal. Entonces, digamos más o menos, entonces tú te vas a Berlín. Sí, luego terminé de estudiar y en realidad primero me fui a hacer una residencia, muy poquito tiempo después de terminar la licenciatura. Y mientras estudié la licenciatura, como que de las cosas que más me habían interesado eran movimientos y artistas que venían en parte de Fluxus, que obviamente ya es algo de hace 50 años, pero aún así me marcó mucho. Bueno, Nam June Paik. Clásico. Y justo hubo una exposición muy grande en el MAC de Fluxus.
No sé si la recuerdas, o la viste, pero Soy de Concepción. sí. Bueno, yo viajaba desde Talagante, que obviamente sí, igual es la ciudad de Santiago de región metropolitana, pero siempre me he sentido afuerina en Santiago. Pero bueno, tuve la suerte de ver esa exposición que también me gustó mucho y ya un poco como, sí, muy intuitivamente tenía como esta idea de que quería ir a Alemania. Y entonces postulé para un Fondart para ir a hacer una residencia y fui 4 meses. Y bueno, y me gustó y quise como luego ya estudiar algo allá, o sea, estudiar como un magíster. Y ahí entré a estudiar como, sí, como un año después, el magíster en artes mediales en la Academia de Artes Mediales de Colonia. Que se llama, sí, Academy of Media Arts Cologne. Col. Sí, Kunsthochschule für Medien Köln, en alemán. Y bueno, y eso sí, fue también, ahí estuve además como 5 años, porque primero estudié con la beca del DAD, primero tenía que 6 meses de aprender alemán, que obviamente ya es súper demandante. Y súper complejo. Sí, súper complejo, y esta escuela, que es una academia en realidad pequeña, que creó, perdón, Sigrid Zielinski, que es como muy conocido como teórico de los medios, y de la arqueología de los medios, que es un área que luego me interesó mucho en Alemania. Es una academia pequeña, como bastante intero-transdisciplinaria, como que se basa en crear proyectos en este cruce de arte, ciencia y tecnología. Y bueno, y estuve ahí y es una academia que te ofrece como muchos recursos. Tuve la posibilidad de participar en distintos proyectos en alianza con distintas otras instituciones, como por ejemplo el Instituto de Radioastronomía de Max Planck, que está en Bonn. Y así, entonces sí, me quedé, originalmente eran 2 años y me estuve como 5 trabajando ahí. También por el idioma, como que me demoré un poco en entender todo cómo funciona, que además es muy distinto. Pero sí, fue todo Fue como un mundo. un aprendizaje, sí, todo un mundo. Oye, ya que tocaste el tema de arqueología de medios, me gustaría que explicases, porque es una línea que no se entiende mucho, porque digamos que generalmente siento un poco que el tema de los nuevos medios, las artes mediales, es un poco tomado a la ligera y como que se tratara de aprender a apagar dispositivos o de hacer sonar plantas o de funcionar cosas así o de Sí. llegar y hacer un mapping. Pero creo que el tema más teórico, conceptual de lo que es lo medial no se conversa tanto y pareciera que se obvia. Entonces, me gustaría que como explicaran más el esquema de la arqueología de medios, que es súper importante dentro de esta área. Sí. Bueno, es como que el término y el uso lo toma Zielinski, entre otros, de Foucault. Igual no me quiero meter como en la filosofía muy densa y eso porque no me siento tan cómoda, pero a grandes rasgos a mí lo que me interesa mucho, por una parte, es tomar obviamente esta práctica de la arqueología, ¿cierto? Que es como mirar a través de los objetos y también a través del tiempo, pero en una forma no lineal, que eso es algo que me interesa mucho en distintos como ámbitos y dimensiones. No lineal y donde como que se analiza y se estudia y se reflexiona en torno a cómo estas máquinas y distintos dispositivos median la percepción y el tiempo, espacio. Y en eso entran también, es súper interesante porque entran también en los escritos, por ejemplo, de Zielinski, muchas proyecciones maquinales y dispositivos que, por ejemplo, luego fueron como ideas fallidas o nunca se concretaron. Entonces, como toda una forma de acercarse como al desarrollo, no me gusta tampoco la palabra desarrollo, pero sí, como a cómo se ha ido generando esta mediación de los sentidos, sobre todo como de la escucha y la visión, a través de todos estos aparatos y dispositivos, y cómo eso sí genera, en el fondo impacta obviamente nuestra forma de entender el mundo. Claro, eso exactamente es como que se entiendan lo medial en sí, ¿cachai? ¿No? Cómo los dispositivos, las tecnologías en cierta forma impactan en nuestra visión
en nuestra audición, pero sucede también una cosa más profunda que impacta también en nuestra captación, como tú decís, del tiempo, pero también de las culturas, de las formas, ¿cachai? Todo. Como todo. Entonces, me parece interesante irse por ahí. Y volviendo otra vez, ya tú estuviste 5 años de los 2 que tenías y después, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el siguiente salto? Después me fui un par de años a Berlín. Había estado como muy concentradamente esos 5 años en Colonia y en esta academia. Y en Alemania pasa esto de que, bueno, esta zona donde yo estudié, o sea, Berlín es como una isla en el sentido que es como una metrópolis cultural, pero todo lo que pasa alrededor está como un poco desconectado. Entonces todo lo que yo había vivido en esta, que es muy regional en Colonia, todo es como de Renania del Norte, son muchas ciudades chicas juntas, entonces todo pasa entre las ciudades. Entonces sí, volví, o sea, me fui a Berlín, donde era como otro mundo en ese sentido. Sí, como una Muchas metrópoli. cosas que pasaban en el campo este de arte y tecnología donde yo había estado, la gente en Berlín no tenía idea. Y casi me atrevería a decir que sentí que estaba más presente esta área en esa zona de Alemania que en Berlín. Obviamente en Berlín hay de todo porque es muy grande y está lleno de artistas y de instituciones. Pero bueno, estuve ahí como un par de años y trabajé en un par de proyectos, o sea, sí, ya como artista independiente. Igual iba harto a Colonia porque tenía ya como un poco una red ahí y hacía cada tanto cosas. También talleres, no sé, en la escuela de verano de la academia donde estudié, por ejemplo, estuve haciendo talleres para niños. Y sí, y siempre igual con un pie, o sea, siempre estuve haciendo cosas en Chile entre medio. E incluso en el magíster, el tema de mi trabajo de magíster fue el desierto de Atacama. Y estudié, o sea, siempre busqué una manera de que todo tuviera una bajada, o me interesaba mucho estar conectada y como que la investigación y todo lo que hiciera tuviera también que ver con este territorio. Entonces siempre estaba yendo y viniendo. Sí, y entonces estuve ahí 2 años como base Berlín, entre medio vine. Y ya después me vine a Concepción en el 2018. ¿Y cuándo sale como, cuando tú sientes que empiezas a explorar tu temática, las temáticas que estás trabajando ahora, como el observatorio como telúrico, el sol, las alineaciones, las Sí. huacas, Sí, es todo un universo en el que estás trabajando? Sí, de un tiempo hasta ahora todo se ha transformado en alineaciones de muchos tipos. Porque, por ejemplo, estabas diciendo que tu proyecto de grado, en cierta forma, y la maestría fue a trabajar sobre el desierto de Atacama. Sí, Sí. y ahí un poco tomando el desierto de Atacama, bueno, mi trabajo de magíster se llamó Invisible Architectures o Arquitecturas Invisibles, y yo escribí todo un capítulo sobre Juan Downey, que es como un artista que siempre me ha interesado, inspirado mucho, y como que se cruzan muchos temas como energéticos, ecológicos, tecnológicos, cibernéticos, bueno, que él en eso fue muy en los años 70, como muy visionario, siento. Y ese nombre lo tomo del trabajo de él, como citándolo, las arquitecturas invisibles. Y luego estudiaba, sí, un poco pensando el desierto de Atacama como esta suerte de laboratorio lumínico y energético, al ser como un lugar donde además hay como un encuentro como muy potente entre lo celeste y lo terrestre, lo mineral, el extractivismo obviamente, lo astronómico, como temas que yo había estado un poco rondando. Y sí, o sea, bueno, eso desde ahí me he quedado siempre, o sea, el desierto y Atacama, por ejemplo, y estos temas han sido como recurrentes. Y ya yendo más atrás, lo de mi examen de la licenciatura y el depósito, o sí, acá se llama más cementerio de chatarra electrónica, o sea, es algo que también he mantenido mucho en el tiempo, como esta entre fascinación y es un tema como entre también ecológico, económico y muy, muy también ligado con Latinoamérica, ¿no? Esto como de reciclar, reusar, reutilizar y volver a la vida estos artefactos, que es algo que he seguido haciendo, y en el 2000, hace no tanto, en el 2022, en una exposición en Alemania junto con Rodrigo Ríos Unino,
hicimos toda una instalación que nace también de este ejercicio, como que fue como un poco volver a hacerlo como muy cercano a lo que había hecho, de volver a un cementerio de chatarra electrónica, que fue chistoso porque, claro, en Alemania llegamos a este lugar y era como una especie de... Todo así, tenían todo mega, hiper organizado en secciones de todos estos restos electrónicos, así como súper bien categorizados. Era como un paraíso en ese sentido de orden. de chatarra, pero allá en general no les interesa. Es algo como, a mí en eso es muy distinto, por ejemplo. Como que no les interesa ese recurso y en general tampoco tienen como la necesidad. Pero para mí no es solo una necesidad, hay todo un trasfondo detrás como de esa práctica y de ese uso. Pero eso lo he seguido haciendo. Claro, Sí. hay como una diferencia entre el uso también en estas categorías. Bueno, esto como para ir cerrando un poco esta parte antes de ir al cierre musical, como para ir cerrando la idea acá, Sí. un poco entre la diferencia del uso y práctica de lo medial, de lo electrónico, de este tipo de área del arte, Latinoamérica versus Europa en cierta forma, que también parte un poco la necesidad y esa necesidad de la creación, pero también toda esta conciencia ambiental que siento que tienen muchos los artistas en esta parte del mundo en cierta forma, que como que la conexión con el entorno natural en cierta forma, nosotros también somos naturaleza, pero Sí. con todo nuestro entorno no construido por nosotros mismos, es un vínculo súper fuerte. Yo creo que todas las personas que trabajan aquí sienten ese vínculo y desarrollan como esta crítica un poco al sistema en el cual obviamente Latinoamérica siendo extractivizada completamente. Sí, bueno, y está, ahora como que siento que, bueno, el tema, no sé, pues de la crisis climática, etcétera, está como ya muy presente en todos lados, pero aún así, desde hace mucho tiempo acá y ahora aún también lo tenemos mucho más frente a nuestros ojos porque claramente igual seguimos siendo como el lugar de extracción del norte global. Y, por ejemplo, yo recuerdo la primera protesta como ambiental, yo tenía como 14 años y fue como muy grande. Fue porque iban a construir que se construyó un basural muy grande para Santiago, en Lonquén, que era muy cerquita de, yo crecí como en donde casi termina Talagante y empieza Calera y Lonquén. Y hubo mucha movilización, y el basural está el cerro de Lonquén, que es un cerro isla, y el basural uno lo ve en el Google Earth y está como justo en una especie de intersección entre las laderas. Entonces además no se ve por fuera, pero está ahí mismo y significa que pasan muchos camiones con basura. Entonces bueno, hubo como mucha movilización, mucha protesta. Recuerdo que todos los autos de la gente tenían cosas pegadas contra el basural, y lo hicieron igual, y ahí entre medio donde vive mucha gente, como que también son temas y contingencias muy de estos territorios. Bueno, cerrando entonces esta primera parte de la conversación con Elisa, nos vamos a un corte musical y volvemos dentro de poco.
Ecologías especulativas. Las ecologías especulativas son una rama de la teoría ecológica y el pensamiento crítico que explora las posibles interacciones y relaciones futuras entre los seres humanos, los seres no humanos y el medio ambiente, basándose en escenarios imaginativos y especulativos. Este enfoque se sitúa en la intersección del arte, la ciencia, la filosofía y la tecnología, y busca cuestionar y expandir nuestras concepciones tradicionales sobre la ecología y el entorno natural. Postnaturaleza. El término postnaturaleza se refiere a una perspectiva y un campo de estudio que examina la relación entre los seres humanos y el entorno natural en un contexto donde la distinción entre lo natural y lo artificial se vuelve cada vez más difusa. Esta noción surge de la comprensión de que las actividades humanas han transformado profundamente los ecosistemas y el planeta, dando lugar a un mundo donde las intervenciones tecnológicas y artificiales son omnipresentes. Paisaje tecnológico. El término paisaje tecnológico se refiere al entorno creado por la integración y proliferación de tecnologías en nuestra vida cotidiana y el medio ambiente. El paisaje tecnológico incluye una vasta red de infraestructuras físicas, como cables de fibra óptica, torres de telecomunicaciones y centros de datos, y digitales, como redes de Internet, plataformas en la nube y software. Estas infraestructuras permiten la conectividad y la comunicación global, facilitando el flujo constante de información y datos, y conectando personas, dispositivos y sistemas a nivel mundial. Bueno, a la vuelta de este primer episodio de Radio Visual estamos con Elisa Balmaceda conversando, ¿cómo decir?, de líneas o de redes o de todo un poco cómo está conectado este mundo que en cierta forma es súper bonito y bueno, no solamente está conectado hacia adentro, sino hacia afuera, hacia el cosmos de alguna forma. Estábamos hablando sobre, bueno, basura electrónica, como un poco la diferencia entre Latinoamérica y Europa. Y también sobre tu trabajo en cierta forma que claramente empezó como con esta idea de la reutilización que tú decías de este basural que estaba cerca de tu casa. Pero también, como también hablaste de tu trabajo con Rodrigo Ríos Zunino, ahí empiezas también a trabajar otra línea que es lo espectral en cierta forma. Y siento que tu trabajo va mucho hacia lo lumínico, hacia lo espectral, hacia como lo invisible, como fue la descripción de entrada de tu trabajo. Entonces, gustaría que desarrollásemos un poco más ahí, el tema de las huacas, que, no sé, cordillera sobre todo. Sí, bueno, el tema de lo espectral, partiendo quizás de la definición como de los espectros, que quizás lo que más se entiende o se suele como conectar con eso son los fantasmas, ¿no? Que también es algo que me interesa, como toda esta fantasmagoria, sobre todo en este caso mediática, que es algo que la arqueología de los medios también se mete mucho ahí. Pero también, o sea, ya estrictamente hablando como de también una definición quizás más desde lo científico, el espectro es la radiación energética de la luz, o sea, bueno, y energía y luz y radiación son como fenómenos que están entrelazados y que me interesan mucho y que empezó quizás también ese interés o lo profundicé más en el desierto de Atacama y con todo ese trabajo que hice en el magíster. Entonces sí, es algo que me interesa mucho en torno a lo invisible, obviamente, y todo lo que de alguna manera... Sí, todas esas fuerzas y energías que siempre están presentes y con las que coexistimos y cohabitamos y que en buena medida son no humanas, también las hay las humanas, ¿cierto? En este rango del espectro electromagnético, pero me interesa mucho como esa relación con esas energías y fuerzas que de alguna manera no percibimos comúnmente, pero están ahí muy presentes y que se materializan igual, ¿cierto? Desde la electricidad se materializan o las podemos ver materializadas a través de muchos medios, artefactos y fuerzas, pero que en buena medida son invisibles. Entonces ahí obviamente también entra mucho la tecnología y esta como mediación de lo que no podemos percibir como especie humana. Y estudiamos y nos acercamos cada vez más a través de estas distintos artefactos que median como la visión y la escucha y la percepción.
Y hay un poco también como en el laboratorio espectral en un principio, bueno, hace un par de tiempo atrás, y relación con la cordillera en cierta forma también, ¿o no? Uh-huh. Sí, bueno, hay un tema, o esto que estamos hablando, que para mí hice como un par de laboratorios y me interesa seguir profundizando, que es yo le llamo también como ecología espectral, porque también siento que hay, y que lo tienen más presente muchas culturas no occidentales, entre ellas la cultura andina, mapuche, como esta integración de estos campos y fuerzas no humanas y no visibles mucho más dentro de sus ecologías, como de sus formas de cohabitar, de su entendimiento del mundo, también de sus cosmologías. Y ahí también entra un poco mucho a dialogar, investigar y aprender, interactuar cada vez más con visiones como sobre todo de culturas andinas, relacionadas con esta relación con estas fuerzas, con la luz, con la energía, con el sol. Y ahí entra obviamente dentro de lo andino y de este territorio muy fuerte la presencia de las montañas y de la cordillera y de los Andes como entidades sagradas y también como entidades que conectan un poco estas dimensiones, ¿cierto? Como decía antes, de lo celeste, lo terrestre, estas fuerzas como del planeta con las fuerzas del cosmos, y ahí están todas las alineaciones que son siempre como además marcadores de los calendarios, del tiempo-espacio. O sea, estamos hablando de alineaciones de los cuerpos celestes. Sí, de los cuerpos celestes con las montañas. Y sí, y ahí como un poco de estar acá habitando esta presencia de las montañas junto con todo lo que venía yo ya trabajando en torno al sol, la luz, la energía, como que me entró un poco a interesarme y a incorporar este tema o este cruce. Que hay un campo que se llama la arqueoastronomía, que justo estudia mucho y, bueno, como un campo interdisciplinar que junta varias disciplinas y prácticas y, bueno, es una forma de llamarle también porque obviamente las comunidades y culturas, ¿cierto? No tenían arqueoastronomía. Es lo mismo que el ecofeminismo, o sea, como que está lleno de muchas muy poderosas mujeres ecofeministas que no se hacen llamar ecofeministas y no necesitan tampoco, ¿no? Pero bueno, esto es lo mismo. Pero para explicarlo quizás es fácil usar ¿cierto? Como esa categoría o práctica, que además no hay un estudio en la universidad que se llame así, pero la arqueoastronomía un poco estudia este cruce entre la astronomía, un poco de lo que pasa en el cielo y el suelo, que es algo que me interesa mucho en general y que siento que, bueno, que las ciencias modernas que no es algo, no quiero decir que esté mal y también de hecho me interesan en ciertos aspectos, pero que han ido como fragmentando las áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, la astronomía contemporánea se separa totalmente del lugar donde estás observando. Entonces a mí esa observación situada es algo que me interesa mucho y eso sí se genera justo en esta visión más de la arqueoastronomía o esto de estar situado en cierta montaña en particular, que además muchas de esas montañas tienen ciertas características minerales o energéticas particulares y obviamente muchas son nevados o son muy altas y luego son donde se junta la nieve, que es de donde viene el agua y el agua da la vida, entonces obviamente es como muy lógico que sea una montaña sagrada. Y luego también volcanes, que también los volcanes tienen un canal directo que conecta con el magma al centro de la Tierra, que es la energía terrestre que genera además el campo magnético de la Tierra. Y todo eso también hay una relación con los campos y fuerzas celestes del cielo y del cosmos. Entonces, todo eso me fascina mucho, como interrelacionarlo, para lo cual igual uso y me interesan ciertas herramientas modernas o tecnológicas de ciertos campos, pero sí llevado más hacia esa perspectiva. Sí, porque yo estaba pensando un poco también como en este esquema de la división de las disciplinas, como que surja el arte por un lado, la ciencia por otro, y de esta relación que tenían, por ejemplo, las culturas originarias del continente, ya sean como, digamos, un poco más
avanzada, no, la palabra no es avanzada, en realidad no existe, con su propia tecnología y técnica, porque digamos que al igual que los incas, la gente del sur, la gente del centro, tenían también su cosmología, su cosmovisión acerca de su relación espiritual desde el cielo hacia la tierra, o sea, sí, del cielo a la tierra al cielo, y sentían como este canal de contacto hacia, y tenían una observación sumamente clara de cómo se mueve el universo, cuáles son las estaciones para sembrar, las estaciones para cultivar, cómo se siente una persona con respecto a eso, cómo construir sus casas, hacia dónde va la orientación también, que obviamente lo vemos mucho más desarrollado en expresiones andinas, en culturas andinas, donde las construcciones de los imperios están en lugares específicos y hay lugares específicos para la observación astronómica, pero que esa observación astronómica se conecta también con todo el funcionamiento de la ciudad. Entonces, es como súper interesante también en esta como búsqueda de como la arqueología de medios, como conectarnos un poco, porque siento que muchas veces estamos muy separados de estos conceptos que en cierta forma llevamos dentro, por muy mestizos que seamos hoy en día y estemos un poco separados, se lleva, ¿cachai? Adentro como que se guarda un poco, siento en el ADN, como que esta conexión que uno siente con el cielo y la tierra de alguna forma y cómo se expresa alguna, o sea, como tú decís, estos campos invisibles que vamos a ir durante los programas siguientes conversando con todas las personas, porque como que cada invitado tiene un tema, pero me parece súper interesante que partamos contigo hablando de esto, ¿cachai? Como que cómo los lineamientos, en cierta forma, como se conecta todo en cierta forma y pareciera que funciona súper bien. Claro, es como una visión que integra como en general, sí, lo humano, lo no humano, como las dimensiones más visibles e invisibles de todas estas fuerzas, de los ciclos, que es algo que me interesa mucho. Y a mí en general me interesa de todos modos mucho como esto de interconectar tecnologías más contemporáneas o modernas con las ancestrales, pero que están vivas. Tampoco me interesa como separarme de una posible, como de estas quizás visiones más nostálgicas y museales, ¿cierto? De esa relación con esos objetos, con esas formas de ver, porque están vivas, tanto porque esas culturas están vivas, como porque son conocimientos que están en el entorno. Y las montañas, por ejemplo, y la cordillera se transforman en un dispositivo de observación con muchas dimensiones, a la vez sagrado y también calendárico, que va marcando el paso del tiempo. Pero toda esa observación más situada y con esas entidades que están ahí, además. Por eso esa mirada como nostálgica, como si fuese algo del pasado, creo que es algo que no nos sirve mucho o no me interesa mucho. También porque todas esas entidades están ahí cohabitando con nosotros hasta el día de hoy. Claro, digamos que igual estas montañas llenas de cuarzo por todos lados, que cruza el agua. Y bueno, ese es otro tema interesante, que justo hay muchas coincidencias bastante lógicas hoy en día entre lugares muy ricos mineralmente y muy sagrados ancestralmente, con el extractivismo, ciertos centrales, lugares donde justo están hoy en día como tomados por centrales energéticas, que quizás es como la mayor cierto confrontamiento entre estas comunidades y también formas de vida no occidentales con este como mal llamado desarrollo y extractivismo. Entonces hay, hoy en día están como muy sobrelapados. Bueno, digamos que eso comenzó durante la colonia con esta construcción de iglesias arriba de huacas. Exacto. Y las huacas, que se llaman en quechua los sitios sagrados, que también, bueno, la huaca también puede ser un objeto, también coinciden mucho ciertos lugares, huacas sagrados, con actualmente centrales energéticas y extractivas. La última huaca debe estar en Santiago, ¿no es cierto? Porque creo que el avance inca llegó hasta por ahí nomás y... La última huaca, bueno, yo crecí muy cerca, que fue uno de los puntos de por qué meterme en esto, un poco biográfico. O sea, está entre Calera Tango y San Bernardo, el Cerro Chena, que es un cerro isla, y se dice que sería la huaca más al sur del Imperio Inca.
Y están como las ruinas de esta huaca sobre el cerro sobre una de las... El cerro Chena es como una estrella un poco y tiene muchos brazos, pero sobre uno está como las ruinas de la huaca, que igual tiene además como ciertos elementos también dieguita, inca dieguita, y está súper, en teoría está como con una categoría de patrimonio, etcétera, pero que también es muy discutible. Pero igual está súper abandonado, y hay un grupo quechua aymara, se llama Hachamarca, que ha estado como defendiendo mucho este lugar y también lo activa, o sea, hacen ceremonias, y yo he estado participando en esas ceremonias en los solsticios y otras fechas como calendáricos rituales, y sí, cuando yo volví a Alemania y estuve un tiempo ahí, empecé como o sea, los conocí y empecé como a participar de estas, muy como por experiencia, no estuve ni filmando ni nada parecido, pero sí fue como un lugar portal para mí como entrada un poco a todos estos, a todos estos cruces, y también como a aprender y conocer desde el lugar donde había crecido, sí, de estas como formas de entender y relacionarse con el mundo muy distintas a la que me habían enseñado en el colegio y toda la cultura y entorno en donde crecí. Tipo, hay una diferencia entre el lugar que es el territorio y cómo nos enseñan en los colegios, súper como clásico. Sí. Bueno, y ahí, Elisa, saltamos otra vez, saltando el tema al Observatorio Cosmotelúrico. Uh-huh. Y como también me gustaría desarrollar como que es casi lo último que estás trabajando. Sí, estoy intentando como encauzar todos mis intereses, investigaciones, prácticas en ese proyecto de a poquito. Estoy armando una plataforma web porque quiero que sea como una plataforma móvil, un poco de observación y escucha y como de relacionarse, de generar ciertas activaciones para relacionarse con o mi forma, en realidad mi propia forma, interés de relacionarme con el entorno, con los proyectos, con los lugares. Y bueno, nace un poco de este interés que ya hablé de vincular como lo cósmico, ¿cierto? Los ciclos como en relación al sol, con las montañas y la cordillera y los Andes, y también como cruzar estas distintas tecnologías y distintas aproximaciones de entender esta relación entre lo celeste y lo terrestre, y sobre todo los ciclos, como estas formas también no lineales de entender el tiempo-espacio. Entonces hasta ahora hemos hecho solo una activación. La idea es que también esto es como nómade y también está como vivo en el sentido de que va siempre cambiando, pero alineándose con ciertos eventos como, cosmotelúricos. Y entonces ya hicimos una activación que fue en una luna llena. Y para esa activación, entonces, yo hice como también, siempre en colaboración con muchas personas y de distintas áreas, pero como un trazado, donde tracé como las alineaciones en ese lugar, lunares y solares, y puse distintos objetos y elementos tanto de ese lugar como... distintos objetos, y hicimos también un pequeño fanzine que tiene un diálogo con que fue como una de mis maestras en temas como de energías telúricas y en relación como también con las montañas y como este cruce de alineaciones entre solares y terrestres o telúricas, que es donde se crean también las montañas. Esa fue la primera aparición, y la idea es que lo voy a tener como también una plataforma web, y bueno, y hay un Instagram donde esté como siempre un poco ciertos vínculos con todos estos fenómenos y eventos, y luego van pasando distintas activaciones en ciertos momentos alineados con eventos Solsticios. cósmicos, telúricos, exacto. Y la idea es que tenga como bajadas como de estas más activaciones como experimentales, artísticas, pero también como de talleres, y luego de estos distintos diálogos que yo hago en este como tipo de práctica con muchos sabedores y personas de distintos campos del conocimiento. Oye, Elisa, bueno, para seguir conversando, hay un área que igual me gustaría que conversara y desarrolláramos ahí sí de una forma un poco más
plana y superficial, pero es la relación arte-ciencia o ciencia-arte con la que tú ya vienes trabajando desde hace mucho tiempo, investigación, desarrollo. En tu práctica, por ejemplo, con lo que se hizo aquí en el Teatro Bio Bio, que se me olvidó el nombre en este momento. Del Instituto Milenio Miró, en investigación en óptica. La caja cuántica, ya esto. Sí, es el nombre de Ciencia Pública. Sí, la caja No cuántica. de las instalaciones, pero sí. Bueno, esa fue una invitación que me llegó de manera muy random, pero bastante fortuita, la verdad, porque fue como un nuevo capítulo para mí en este vínculo y forma de explorar la luz como medio. Y ellos bueno, este es un instituto de investigación en óptica, física cuántica, bueno, óptica, luz y física cuántica. Y me contactaron porque querían armar un proyecto de arte y ciencia en torno a la luz para una ciencia pública. Y bueno, eso se transformó, nos ganamos como este proyecto, o sea, este fondo de ciencia pública, que en realidad postularon ellos, yo como colaboradora desde la parte más creativa. Y eso se transformó en un año de intercambio con este instituto que tiene laboratorios en distintas universidades. Y bueno, el formato de laboratorio en general es algo que me interesa mucho y donde para mí, tanto creo que la técnica como el formato de laboratorio son dos puntos donde se cruza como el arte y la ciencia. Al menos desde el lugar que yo lo veo y me interesa. Entonces sí, fue fascinante porque me fascinan los laboratorios. Y poder acceder como a esos laboratorios de experimentales de física, donde estudian como estos distintos fenómenos de la luz y la física cuántica, fue muy alucinante. Y bueno, y además como sí es un campo bastante alucinado, lleno también como de especulación, y es súper interesante porque justo es un campo de la física que rompe con ciertas nociones de la física moderna y que también postula como formas de tiempo-espacio no lineal, como de también una comunicación o una multiplicidad, como esta comunicación o esto de poder estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Por eso obviamente igual en la ciencia ficción entran muchos de estos principios. Entonces sí, fue muy fascinante todo ese proceso y luego vino un proceso prototipado en que trabajamos en la creación como de 2 instalaciones que se inspiran en 2 de estos principios lumínico, físico, cuántico y los traducen como a una escala y a un lenguaje que es más de lo sensible, lo sensorial y que los montamos como en 2 cámaras oscuras, un poco apostando por ya acercarse a estos fenómenos desde este otro lenguaje que no es ni el de la información, ni el de la ciencia, ni el de la divulgación. Había una parte de divulgación también en la exposición, pero la idea de esto era justo darle espacio a este otro lenguaje que siento que es igual de importante y no se le... Obviamente hay una jerarquía muy grande entre los campos de la ciencia y la humanidad y la apuesta aquí, y por lo mismo lo presentaba en el Teatro Bio Bio, era intentar, obviamente es un pequeñito intento en una jerarquía muy marcada y sobre todo donde domina mucho la ciencia moderna, etcétera. Pero aún así quisimos hacer como un poquito, o yo intenté en mi parte del proyecto empujar un poquito hacia ese lado. Sí. Te estaba escuchando porque igual me interesa mucho el tema de que la gente mucho alucina cuando dice arte y ciencia, como que ciencia y arte, pero igual a pesar que uno diga arte y ciencia, sabe que hay una jerarquía aquí en un principio que el científico igual mira un poquito en forma utilitaria al artista para que el artista exprese en cierta forma esto es como las cosas científicas. Pero no siento que se valida el artista como una persona que también ocupa un método que es muy parecido al método científico en cierta forma. Para desarrollar obra, para desarrollar investigaciones. Hoy en día los artistas no llegan ni pintan, sino que también hay un tiempo de lectura, investigación y desarrollo teórico de alguna manera. Sí, totalmente. Teórico y experimental. O sea, lo interesante también fue, yo trabajé como éramos 2 mujeres, como también la contraparte, obviamente nuevamente suena muy dual como arte y ciencia, y ella era la Carla Germán como física que creaba más los contenidos, y que yo igual aprendí mucho también con ella, y yo estaba como un poco esta contraparte del arte y creativo. Pero justo, por ejemplo, ella es investigadora y física experimental, y eso significa que además de investigar, como desde la teoría
hace también trabajo experimental en laboratorio. Entonces justo como ese cruce de lo investigativo y lo práctico es algo que también yo creo que se está dando cada vez más en el arte contemporáneo y que me interesa mucho. Y sí, hay todavía mucho, ¿cierto? Como esto, arte y ciencia, como esta especie de, sí, separación binaria, pero sin duda hay muchas metodologías comunes y yo ahora sí también lo pude como corroborar, obviamente también las diferencias, pero una de esas es este formato laboratorio, muchas metodologías investigativas y de exploración que son muy experimentales, que están muy presentes, siento, en las artes mediales o el arte y tecnología. Y la técnica en general, o sea, el arte siempre ha estado más allá de las artes que llamamos aquí artes mediales. Digo aquí porque siento que en cada país vecino de la región tiene otro nombre. Pero la técnica siempre ha sido algo que ha mediado o marcado las artes. Entonces también, en la ciencia, ¿para qué decir? O sea, hoy es difícil no hablar de, o sea, tecnociencia o ciencia y tecnología están totalmente entrelazadas. Entonces, La técnica, siempre la técnica. Entonces la técnica ha estado ahí desde siempre y mucho antes de la electrónica, la electricidad. Entonces también siento que es necesario cada vez más deconstruir estas separaciones y estos binarios, porque sin duda esa fragmentación del conocimiento y de las prácticas viene de una, sí, sin duda de la colonia, pero de estas como idea y aproximación como modernas del conocimiento y del mundo. Bueno, Lisa, como para ir cerrando, me gustaría que nos comentaras un poquito qué planes tienes hacia futuro, como que nos vayas contando, y de ahí que nos des como si tienes redes sociales, de repente, para que la gente vea tu trabajo y todo lo demás. Sí. Bueno, por lo pronto estoy trabajando en abril estuve un mes en el desierto de Sonora, en una misión análoga. Misión análoga son como las misiones que hacen de exploración espacial donde se va a un lugar como que en teoría es muy extremo, se acerca a lo que podría ser un entorno, un ecosistema, un paisaje extraterrestre. Y bueno, y esto era un proyecto de arte y ciencia también, que fue una convocatoria de la plataforma Terremoto. Y entonces estuvimos ahí un mes y éramos un grupo de artistas, todo esto con un enfoque latinoamericano, decolonial. Entonces éramos artistas, seleccionaron solo artistas de la región de Latinoamérica y iban viniendo distintos cientistas y también sabedores. Esto es un territorio ancestral de cultura Odam, que es como la gente del desierto. Entonces sí, fue un mes de mucha interacción y también como exploración, obviamente, en este lugar, como muy extremo, y al mismo tiempo con dinámicas de una misión análoga, que son altamente complejas y demandantes, pero fue un ejercicio súper bonito y súper exigente, como de convivencia, de organización. Sobrevivencia. Sí, también, además estás en un lugar en medio del desierto, el agua, la comida, todo se transforma, o sea, de verdad era un ejercicio que a mí me hizo también pensar mucho, obviamente, en el futuro, ¿no? Como en esto del manejo de los mal llamados recursos, pero bueno. O sea, el agua que teníamos venía de un ojo, estábamos frente a un salar, de un ojo de agua dulce, casi fantástico, que estaba en el salar. Y bueno, y tuvimos muchos problemas, obviamente, con el agua, con muchas cosas. Con la energía eléctrica. Bueno, la energía era muy, muy reducida. O sea, yo creo que nunca tuve mi celular cargado al 100%. Y sí, fue súper interesante, súper extremo. Y todo este intercambio con una astrobióloga, con una geóloga planetaria, con una mujer local de la cultura Odam, con un arqueastrónomo. Y así, un montón de personas y de saberes, y todo esto situado en este lugar que además tenía un campo volcánico gigante, estos salares y un campo de dunas. Esos eran como los 3 lugares donde estuvimos, todo también súper extremo, bueno, muchos alacranes, vimos serpientes
cascabel. Entonces realmente además uno es muy alien en ese territorio, en ese lugar. Y eso también fue súper interesante. Y tiene que estar como alerta porque es un lugar absolutamente no dominado por lo humano. Y ahora entonces, después de ese proceso, estamos como creando obras. Tampoco me gusta mucho esa palabra, pero sí, proyectos, piezas donde vamos a materializar un poco esa experiencia y se va a exhibir en Sonora también, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sonora, que se llama Musas, en diciembre. Y juntos a esa instancia donde también la idea es que se va a generar un intercambio con estas distintas personas que participaron, no solo los artistas o les artistas, y también se está haciendo una publicación donde también van a contribuir como un poco toda esta diversidad de personas que vinieron al proyecto, entre los que estuvo al comienzo una persona de la como NASA mexicana, que no me acuerdo cómo se llama, y que él nos diseñó el Instituto de Investigación Espacial o algo así de México, y él nos diseñó al principio las dinámicas, él participaba en muchas misiones análogas, entonces él diseñó también estas dinámicas. Bueno, todas estas personas también van a participar de esta publicación y esa exposición, y yo estoy trabajando en una video instalación que voy a hacer ahí. Y por lo más pronto también en septiembre voy todo el mes, me invitaron a una residencia también en Chiloé, en el SECREA, que es una alianza con el CID, el Centro de Investigación Intercultural y de Estudios Indígenas. No aprendí aún bien el nombre. Y eso es en el marco, también hay un eclipse ese mes solar, de anular, de anillo de fuego. Bueno, y me invitaron y voy a estar ahí un mes, y también va a ser un formato laboratorio con niños y jóvenes, y en esta alianza, como también con ciertos actores y sabedores locales. ¿Y tus redes para allá? Sí, mis redes, bueno, en Instagram es Elisa_Balmaceda. El observatorio tiene un Instagram reciente que se llama Observatorio Cosmo Telúrico, creo que todo junto, creo. No sé si tiene un guión bajo entre medio, pero bueno. Y eso, y mi página web que es elisabalmaceda.xyz. Como el plano cartesiano. Sí, aunque también hay que construirla. Sí, de alguna forma, pero en realidad la gente solo se ha movido entre X, Y no ha habido Z. Bueno, entonces cerramos este primer capítulo. Muy agradecida por tu participación, Elisa. Podríamos haber estado hablando 18 millones de horas más. Sí. Gracias, Artures, por pasarme esto. Y esto es un poco una devolución, pero un regalo también. Ya tendrás lo tuyo. Ay, gracias. Me suena familiar esta publicación. Sí, que estoy en el comité editorial. Muy bien. Bueno, entonces cerramos el capítulo de hoy. Nos vemos en una próxima sesión con algún artista local. Hasta pronto y hasta luego.